Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Bienvenidos. Por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, nuestro regalo es presentarles a esta mujer excepcional de Colombia, senadora, candidata a la presidencia de la República de ese país. María Fernanda Cabal, politóloga, 57 años, 4 hijos, felizmente casada. Está en el Ecuador por una cordial invitación de la Cofradía de la Perla y conversamos con ella gracias a una acomodación y gentileza especial del Holiday Inn Hotel. Bienvenida, senadora. Gracias por aceptar la invitación y por darnos mucho de su tiempo con relación a lo poco de su estadía. Hablemos de entrada de la marcha de ayer contra Petro. ¿Qué significa? La marcha es lo que congrega una multitud de ciudadanos colombianos llenos de temor e incertidumbre por lo que ha significado el gobierno o desgobierno de Gustavo Petro y los ministros de turno, porque creo que es el presidente que más ministros ha cambiado en menos tiempo. Es la sensación hoy de que va a pasar mañana cualquier cosa y siempre para mal. Esa fue la expresión. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a explorar eso. ¿Temor a qué? Incertidumbre, ¿por qué? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es el canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Canal 9, Panavisión, solo allá señal abierta. En estas dos cableras y en todas las demás del país llegamos gracias a RTU. En radio, 101.3 de FM, Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 de FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 de FM también en Riobamba. Y de allí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, es lo que ustedes llaman departamentos, aquí son provincias. En Quito, la capital, Radio Única, 94.5 FM. Lo de ayer, temor a qué, decía yo. Los ciudadanos esperan que un gobernante les traiga tranquilidad y Petro lo único que ha hecho es hacer sentir miedo e incertidumbre a los ciudadanos. ¿Por qué? Primero, porque su actitud pendenciera hizo que anunciara una serie de reformas, incluso en contravía al sentir de muchas personas. El problema de un personaje como Petro, que lo definió muy bien como característica el filósofo brasilero Olavo de Carvalho, es que es un izquierdópata, porque la izquierda, ese pensamiento radical, revolucionario, romántico que justifican la muerte para vivir mejor, es una enfermedad mental, espiritual. Él sigue manteniendo el espíritu de guerrillero. ¿Ha cambiado la orientación moderada que tuvo en la campaña? No, en absoluto. A él lo moderan en la campaña precisamente
para que la gente que estaba prevenida baje la guardia, pero eso fue una estrategia de campaña. Fue marketing. Total, él desde que entró al poder correrse al centro. Correrse al centro, fue marketing. Su misma esposa en los petrovideos sale diciéndoselo, es que tú das miedo porque eres muy izquierdoso. Claro que fue estrategia de marketing, porque además el izquierdópata, que es narcisista, megalómano, mitómano, en el poder exacerba sus peores defectos. Hugo Chávez, Castro, todo este séquito de personajes bárbaros que han destruido sus sociedades, pero que han tenido esa capacidad propagandística enorme de crear mitos para convertirse a través del tiempo en un referente, un modelo así. Y ahí la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo pudo haberse dejado engañar Colombia? Porque él presentó otra imagen, ni bien ganó, sacó al verdadero Petro. ¿No aprendió las lecciones de 50 años y más casi de guerra civil, de las FARC, de lo frustrado de los acuerdos de paz, de la carnicería que ha trascendido que fue la guerrilla, la narcoguerrilla en Colombia? ¿No aprendió su país esa lección? Pero nunca fue guerra civil, porque si uno estudia la historia, se da cuenta que el comunismo y las guerrillas fueron más una intervención extranjera desde los años 20, que es lo que la gente no sabe. La gente cree que las guerrillas son de los 60, no, desde los 20, cuando la Internacional Comunista, Lenin ordena precisamente exportar su revolución. No analizamos que son fenómenos idénticos a lo que pasó en Guatemala, en Colombia, Perú, pero es muy parecido a Colombia. Todos estos fenómenos se sucedieron muy paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Fue una agresión terrorista de unos bárbaros que disfrazaron como si fueran campesinos sin tierra, con derecho a exigencias que podían ser violentas. No, todo eso es una farsa. Pero Gustavo Petro, además, a mi juicio, no ganó en Francalit. No era posible remontar 8.100.000 votos de la primera vuelta a lo que sacó. Tan no era posible que los votos de Federico Gutiérrez, que eran 5 y algo, y los de Rodolfo, el hombre mayor, eran 6 y pico. Sumados, era imposible que Petro consiguiera más de 3 millones de votos. Yo lo veía en Comisión Primera Constitucional, la risa de los veteranos de la política burlándose de Petro, a quien nadie visitaba. Ahí empieza ese despliegue ingente de sumas de dinero, que después vemos cómo salió a votar la gente que nunca votaba. O sea, en los ríos del Amazonas, esto parece una película, los indígenas en canoa yendo a votar como si fueran los militares haciendo fila, seguro para la hora del almuerzo. Pero no ganó en Francalit no significa que hubo fraude, no, yo sí creo sino que se fraude. emplearon recursos ilegítimos para mover la votación que no tenía. Además hubo fraude. Yo pienso que hubo ambas cosas. Se movieron ingentes recursos que han venido a salir hoy. Claro. Recursos de todo tipo. Narcotráfico le aportó a su hijo. Y corrupción. Y él dijo que su padre sabía. Así es. Narcotráfico y corrupción que terminan haciendo matrimonio. El dinero entró, pero también es muy extraño que la registraduría en manos de Alexander Vega, que genera cero confianza y generó cero confianza, que se había reunido con Indra en España y con Petro. O sea, pasaron cosas demasiado. Los reyes del fraude electoral. Los reyes. ¿Se puede algún rato probar eso o desgraciadamente queda en indicios, en sospechas? Eso nunca nos damos a la tarea de volvernos a revisar, como lo que le pasó a Oscar Iván en segunda vuelta, Oscar Iván Zuluaga con Santos, que tampoco era posible haber ganado por casi 500.000 de votos y después perder por 1.600.000 votos. O sea, son cosas que quedan en el ambiente, que no quedan claras, pero nadie después hace un ejercicio para depurar. Ahora, ahí también hay un factor que preguntarse, una lección que aprender. La derecha, o el antiizquierdismo, o el no comunismo, ¿por qué no se unió y se volcó en recursos masivamente a apoyar a Hernández, aunque no era ni de lejos el candidato ideal, pero era la menos mala de las dos opciones? Yo pienso que fue un candidato también engañoso, y yo lo conozco a él. De hecho, prácticamente todos los que estábamos en esa línea antipetro, votamos por él, pero fue muy curioso su segundo periodo cuando pasaban de primera a segunda vuelta. Su transformación fue total, su discurso se empezó a parecer al de Petro, empezó a comprar toda la basura comunista
y a ufanarse. Se equivocó. Decía, yo no sé si se volvió un populista, o sea, creyó, él con esa estrategia quería quitarle parte de los votos que iba a necesitar. Pero sí dijo que el uribismo estaba muerto y necesitaba 2 millones de votos del uribismo. Me acuerdo. Empezó a apoyar el acuerdo de Escazú, que es el típico acuerdo organizado por los fanáticos ambientalistas. ¿Se sobredimensionó este señor? ¿Se equivocaron sus asesores? No, ¿Es una experiencia de hombre mayor que de repente se creía ya presidente? Pero es que él era el presidente, así tuviera miles de defectos que después salieron porque está condenado. Sí. Pero es muy sospechoso que tuviera de asesor de campaña a Ángel Becasino, abiertamente de izquierda, kirchnerista, que había apoyado a Petro y después terminó en la campaña. Vamos, ahora, yo trato de buscar paralelismos para sacar lecciones de la experiencia colombiana. Y aquí cuando nos pasó lo mismo con Correa, no hemos reincidido felizmente, una de las conclusiones fue que la tendencia de derecha, o todos los no derechas, socialdemocracia, centro, gobernó este país 25 años y no logró reducir los índices de pobreza significativamente, bajar la corrupción mayormente y bajar el nivel de inequidad, para solo mencionar 3 factores. Y por lo tanto esa opción, de repente, de paso yo la apoyé equivocadamente, la primera vuelta, la apoyé. ¿Quién? A Correa. Ah, usted también le creyó el cuento. Le creía el cuento, bien dicho. En la Como segunda a Chávez vuelta. se lo creyeron mucho. Sí, porque... Pero mejor, o sea, en términos de imagen, no era sé, más presentable. Mucho más presentable Correa que Chávez. Aunque mi historia no es importante, sino la suya, ¿no? Debo contarle que desde el primer día que ganó lo denunció como traidor, porque desde el primer día se probó su traición. Pero lo que voy es a otra cosa. ¿Por qué no reconocen los sectores democráticos su falla? El haber, en el caso de Colombia, prácticamente un bipartidismo, una alternabilidad liberales conservadores, el haber manejado 40 años del país y no haber mejorado significativamente los indicadores sociales, ¿no es también culpa de ustedes? A ver, son 2 cosas. Si me preguntas si hay culpa en los sectores de derecha o centro-derecha, claro, porque es que ladrones hay acá y allá, ladrones hay en todo lado. ¿Cuál es el problema? Que haya ladrones. Sí, roban, pero si usted tiene unos entes de control que terminan permeados con clientelismo de los mismos políticos que roban, es muy difícil. Entonces en las regiones tiene uno entidades que no hacen nada y la investigación no avanza hasta que no llegue al nivel central. Conclusión, aquí hay como una complicidad natural entre los ladrones de toda índole, porque roba el rico y roba el pobre. Y en el caso concreto de Uribe, corrupción no fue la mayor acusación de su gobierno, crecimiento económico fue significativo, el manejo de la inseguridad excepcional, sino el caso que más trascendió, el de los falsos positivos. ¿Eso pudo haber minado tanto la imagen del uribismo que no ha repuntado lo suficiente? No, de hecho en este momento siempre ha existido más uribismo que Partido Centro Democrático. Siempre. Porque es el único presidente que en su segundo periodo, su segundo mandato sale con 80% de popularidad. Era un ídolo y sigue estando en el corazón de muchos colombianos. La izquierda se propuso destruir su imagen, como lo hacen a usanza, como lo hacen hoy con Bolsonaro, lo hacen con muchos que el pueblo quiere, pero hay que destruirlos. Y lo lograron, y le voy a decir por qué lo lograron, porque el presidente Uribe nunca se preocupó por construir medios de comunicación afines, no le importó, pensó que era suficiente esa popularidad para mantener su legado, y no es así. La publicidad te arruina, y te arruina si no tenés medios que estén mostrando lo que hiciste, y la verdad es que pueden decir lo que sea, pero Uribe fue el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia. Coincido. Y hoy la gente lo añora, y hoy va a ser reivindicado. Coincido, a pesar de mis discrepancias con él en otro tipo de aspectos, tuvimos un par de intercambios muy duros, especialmente por lo que hizo en el Ecuador para dar con Raúl Reyes. Ay, pero ¿y por qué no? Yo había entrevistado a Raúl Reyes ¿Y no te gustó? En la selva. Nosotros celebramos eso, todos felices. Formidable golpe. Además, si él avisaba, lo prevenían a Reyes, aquí escapaba. Pero no deja de haber una incursión en la soberanía ecuatoriana que no puedo aprobar. Hombre, bueno, ya es fanatismo suyo de soberanía. Qué bien. ¿Y la migración qué? Miren eso. No hay soberanía en la migración loca que no solo los venezolanos. Así es. Ojo con la migración, porque una cosa era la migración
del principio. Espontánea, esto es una moción dirigida para descomponer a América Latina. Qué bien. Han llegado hasta ¿Sabe Chile. cómo se llama eso? Es que es un fenómeno que hay que estudiar con juicio. Se llama repoblamiento artificial. Fue lo que hizo un rato el maestro de ellos, Fidel Castro, con los Marielitos. Con los Marielitos, por supuesto. Entonces sacan de la cárcel todos los bandidos, sacan lo peor de su país y te lo mandan. Y te lo mandan con platica, porque no vienen sin nada. Y cuando se les acaba se devuelven. Es que nosotros lo probamos. Y los incendios. ¡Ay, qué sorpresa! Dirigidos. Terrorismo. Control territorial. Bueno, así es. Ya ven ustedes los valores, el talante, el pensamiento, el fuste. No debo decirle esta señora porque puede parecer despectivo, de esta mujer, de esta política. Y la perspectiva que puede significar para Colombia darle la oportunidad de dirigir sus destinos. Tienen una primera panorámica de cómo piensa. Ahora vamos a cómo organizaron lo que conmovió al país este miércoles. 4 de febrero pasado, una agrupación de ardosos contradictores de Petro convocó a varios políticos de esa misma tendencia para una cita en Medellín. En ese marco, la senadora María Fernanda Cabal dio una charla de alrededor de media hora. Que tenemos que llegar a acuerdos sobre las fechas, donde vamos a marchar, donde vamos a hacer un plantón, donde consideramos que se debe parar. Seguida atentamente por los asistentes, Cabal desarrolló la tesis de confrontación directa con el gobierno. Aquí no estamos con novatos. Aquí al gobierno han llegado quienes pertenecieron a grupos criminales. Aludió al M-19 y también a las antiguas FARC, afirmando que los orígenes populares de esas guerrillas son falsos. La guerrilla no nació con el mito de Marquetalia cuando el ejército los bombardeó, pobrecitos. Todo es falso. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años ni que acabe con la libertad. Aunque esta reunión ocurrió hace un año, los sucesos políticos de hoy parecen tener relación con los propósitos de la senadora Cabal, cuya aspiración a ser presidenta de Colombia es conocido y público. Un par de cosas allí. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Entonces, ¿usted creía que Petro no debía durar sus 4 años? Ahora sí. No, la verdad es que no debe quedarse más de 4 años. Eso quiso decir. Sí, pero ya había salido el escándalo del pacto de la picota, que fue las visitas de su hermano a la cárcel, a los extraditables, junto con quien fuera después el alto comisionado de paz, que es un activista de una ONG de jesuitas, muy América Latina, que tampoco se ha estudiado el fenómeno jesuítico marxista en la conformación de grupos guerrilleros, y no solo quedó en evidencia, sino que les prometieron no extradición y hubo mucho dinero para la campaña de Petro. Usted dice ahí otra cosa. Estamos enfrentando a criminales, estos no son novatos. Así es. ¿Por qué? Porque fueron miembros de un grupo terrorista como el M-19 que han querido convertirlo en Robin Hood. Ellos no son ninguno Robin Hood. El M-19, así se rasguen las vestiduras, está en la biografía de Jacobo Arenas, fue la creación de las FARC para urbanizar la guerra. Por eso los 5 mayores dirigentes del M-19 venían de las FARC, entre ellos Jaime Bateman, entre ellos Pizarro. Jaime Bateman Cayón, claro. No han dejado de ser lo que son. Es decir, en todo país no hay un proceso de amnistía e indulto a los terroristas. Pero son muy pocos los que se redimen. La verdad es que yo creo que muy pocos se parecen a San Pablo Apóstol. Entonces, ¿Colombia se equivocó en ese proceso de paz? No, yo pienso que las coyunturas exigen algunas movidas políticas. A mí personalmente me caen muy mal las amnistías y los indultos que posteriormente ya con esta cantidad de salvajismo pues no pudieron seguirlas dando por las convenciones internacionales, que también sirven poco, ¿no? Porque usted sus militares que se pudran en la cárcel y los guerrilleros mandando. O sea, ellos tienen una especie de investidura donde son intocables cuando han sido guerrilleros. ¿Se estuvo bien el proceso de paz o era inevitable, como ¿Cuál? usted dice? El de la concertación con las FARC. ¿Pero el del M-19? No, el de las FARC fue un desastre, el de Santos. Sí. Pero tenemos 1.300 ganó un premio Nobel de la Paz. No lo ganó. La mayoría depusieron las armas, habían disidencias de las FARC. ¿Pero usted le cree a los noruegos con el Nobel? Quedan unas pocas en el sur de Colombia. ¿Usted le cree a los piratas vikingos? Y el ELN ¿Usted suelto? cree que lo hacen gratuitamente? ¿Qué falló? Pero por Dios, ¿Fue esto una fue una farsa? negociación, pero totalmente farsa.
Mire cómo está Colombia. No tenemos ya unas FARC. Por eso cuando se lo consultó al pueblo, el voto fue no. La gente dijo no porque no le cree a las FARC. Ahora, si usted me dice, hay que lograr acuerdos que no sean tan groseros. Usted no puede tener 10 criminales de lesa humanidad, unos señalados de violadores de menores en el Congreso ganando sueldo de congresista, mientras no logramos nosotros, la oposición, la contraparte, a Santos, que fue un traidor, porque Santos no hubiera ganado ni la junta del edificio donde vive de presidente, jamás. Por Uribe, si no es por Uribe no gana. Él cambia las reglas del juego con la habilidad que tiene porque él es un jugador, pero además Santos con mucho más relaciones públicas de alto nivel internacional. Por eso cuando usted me dice el Nobel me da risa. Qué vergüenza. Vamos a otra cosa que no les va a dar risa, sino extrañeza. Miren cómo define la senadora María Fernanda Cabal a Petro. A las 10 de la mañana fue la cita de los manifestantes en el Parque Nacional en el centro de Bogotá. Las pancartas, los cánticos evidenciaban las intenciones de quienes llegaban al lugar. Poco a poco se fueron sumando hasta llenar la Carrera Séptima, una de las principales avenidas de la capital. Que estamos marchando por un gobierno que lo está haciendo realmente mal en todos los aspectos. En el tema de seguridad, en el tema de polarización de clases y en tema económico, seguridad. Los pitos, las bubucelas reflejaban los ánimos de los manifestantes. Esto ocurría en el centro, pero en el occidente, los protagonistas de la manifestación eran los transportadores, que con estos vehículos se hicieron sentir sobre la calle 26. Por la inseguridad de las carreteras, por la economía de nuestro país, que cada vez es peor. En fila, en orden, a baja velocidad, pero sin dejar de tocar sus bocinas, avanzaron hasta unirse a la marcha principal de la Carrera Séptima. Me equivoqué. La definición de la senadora sobre Petro la veremos en breve. Antes quería despachar este breve recorrido de la marcha. 60.000 personas aproximadamente en Bogotá, gran repercusión en Medellín, Cali, Bucaramanga. ¿Ese es un éxito? Total. No es fácil que la gente salga a marchar en Colombia. ¿Por? Porque no es habitual. Lo hicimos un éxito cuando marchamos contra Santos. Santos producía mucha rabia y mucha desazón. Este produce incertidumbre y miedo. Ahora sí, vamos a lo que les dije hace pocos instantes, que es una definición categórica de nuestra invitada sobre el presidente de Colombia. Para mí Petro es peor que el COVID. Nos va a dejar completamente pauperizada la economía, nos va a dejar una sensación de tristeza, de abandono, de incertidumbre. Es el nivel de violencia descontrolada que va a promover Petro desde lo legal y lo ilegal. Esa va a ser la prueba de fuego de la supervivencia de este país. La violencia donde distintos actores alimentados por el narcotráfico y la sociedad criminal, que del narcotráfico saca todos los demás negocios, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, todo lo que eso significa, el control territorial, el abandono a la fuerza pública, que hoy vimos otra azonada en Nariño, van a ser frecuentes porque aquí no se volvió a erradicar una mata de coca porque se impuso la narrativa mentirosa de la izquierda. Todo eso va a terminar derivando en un estado de violencia generalizada que va a ser la excusa de Petro para decir: necesito facultades, no hay condiciones para unas elecciones libres. Si ven lo grave de sus afirmaciones y la proyección que les da. ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? ¿Cómo lo sustenta? En eso entraremos tras esta primera pausa. Lo que pase en Colombia no solo repercute en el Ecuador, para bien o para mal, sino que marca gran parte de nuestro destino. La democracia y libertad en ese país no solo nos interesa, nos conviene.
Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupallas, claro por Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente. Te recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después, en OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo publica un resumen en su portada principal y portal de noticias, y en Estados Unidos estamos llegando en simultáneo, gracias a Macro Digital. Nos quedamos con una definición que hizo la senadora Cabal en el bloque anterior, en esa pieza que ustedes vieron, respecto a que Petro genera tristeza, abandono, incertidumbre, violencia, descontrol, y que la prueba de fuego se vendrá dentro de poco, cuando vea que no puede controlar este brote creciente en el país contra él y apele a poderes extraordinarios. ¿Quién debe aprobarlos? ¿Existe la verdad, la posibilidad de que se los concedan? No, hoy no existe la posibilidad que se los conceda. Él va a buscar apelar para tratar de hacerlo por la vía legal, pero si alguien odia la institucionalidad es él, porque él ha sido exitoso en la anarquía. Lo cual significa que apelará a qué para mantenerse en el poder. A sus bases, que va a estar alimentando con mucho dinero, a 300.000 hectáreas de coca donde ya no se erradica, ya la coca parece la flor la mata nacional, ¿no? Ya no es la orquídea sino la coca, a la cantidad de grupos ilegales disputándose una sobreoferta de coca que baja en el precio internacional pero que tienen que venderla, entonces la venden en Colombia en todos los rincones, no solo urbanos sino rurales, y toda esta multiplicación de grupos que se matan entre ellos terminan cooptando a la autoridad local. Y hoy la Defensoría del Pueblo, que es una entidad independiente del gobierno, en su último diagnóstico de alertas tempranas muestra lo aterrador del panorama. 400 municipios de Colombia, que es la tercera parte, poco más de la tercera parte, con control territorial de grupos ilegales. Ok. Guerra avisada no mata gente. Si eso es lo que se viene, si es una variante del chavismo, lo que según usted me describe se va a reeditar en Colombia, ¿cómo frenarlo a tiempo? Es que el problema es que desde Santos, sirviéndole a los guerrilleros en La Habana, hasta el mismo presidente Duque, que le faltó mucha autoridad, y hoy desarmaron a la población colombiana. 23 años tuvimos decreto de uso y porte de armas legal, de porte y tenencia de armas. La gente que tiene una necesidad pasaba un examen, no tuviera antecedentes tampoco y tenía su arma. Las prohibieron. Volvieron esto casi un imposible, además cuando hay prohibición y corrupción del mismo ente. Los grupos ilegales armados y la gente en la legalidad desarmada. Desarmada. La gente en la legalidad desarmada y los grupos ilegales con más de 3 millones de armas que entran por Venezuela. Ahora, antes de eso, perdón, yo no conozco mucho el sistema político legal. ¿Hay la posibilidad de intentar una revocatoria del mandato? Aquí se puede después del primer año y antes del último, es decir, en el segundo y el tercer año
del cuarto mandato. ¿Existe esa figura en Colombia? No existe esa figura, ni la de la vacancia como en el Perú, que el Congreso vaca. ¿La destitución por parte del Congreso por juicio político? Sí, existe la destitución, es como quitarle la investidura, más que una destitución per se es desinvestirlo. En cuyo caso asciende él o la vicepresidenta, en este caso Francia Márquez. Entiendo que es temporal, porque tendría el mismo Congreso que escoger un vicepresidente y terminar el periodo. ¿Es posible ese panorama? A ver, lo que estoy viendo ahora, que no se había visto antes ni en el 8000 con Ernesto Samper y el proceso 8000 del dinero de los Rodríguez Orejuela, con los que ganó su presidencia, aquí ha habido una serie de hechos probados. Uno, que los topes de la campaña superaron los límites, eso es una causal constitucional, por eso la gente invoca el artículo 109 de la Constitución, es expreso. Un presidente que supere los topes, sencillamente tiene que ser destituido. Hay algo más grave, su hijo dijo que su padre sabía que él recibía plata de los narcos, su hijo, claro, y no pasa nada. Pero esa es una investigación en Fiscalía que todavía está en proceso, pero resulta que aquí se encontró que superó 500 millones el sindicato de maestros, que es de izquierda, le entregaron al partido que le entregó a la campaña. Ya está comprobado. Comprobado. ¿Eso es un delito electoral que califica para destitución? Eso entra, eso más hace 2 días el sindicato de petróleo le entregó 600 millones, más otro escándalo peor. Pagaron 60.000 testigos electorales con estas, ¿cómo se llama? No es banco, sino estas transferencias rápidas de giros rápidos, no reportados. Multiplique 60.000 testigos por un promedio de 40 a 50 mil pesos. 60.000 testigos. Ya una de esas empresas le entregó al Consejo Electoral cómo habían sido esas transferencias, falta otra. Entonces, explíquele qué son los testigos electorales. El testigo electoral es el que tiene una o varias mesas asignadas para ver que no pase ningún fraude allí, no metan ninguna caja rara, no cambien las cajas, y en el momento del preconteo esté vigilando, puede tomar foto. Y todo eso va al partido. El testigo protege los candidatos o algún candidato del partido. Es decir, por esa vía se pudo haber consagrado el fraude que usted temía también que se hizo. No, yo creo que no fue con los testigos. Yo lo que veo es que los testigos costaron más de 3.000 millones de pesos, son casi $700.000, y no lo reportaron. ¿Esa plata vino de dónde? ¿De la mafia? ¿De la corrupción? Porque esa plata es en efectivo. ¿Y ese es delito que califica para destituir al candidato? Todo se suma, porque todo suma el tope. ¿A dónde se va eso? El Consejo Electoral tiene a más tardar junio para decir, aquí superaron los topes, y todo ese proceso se va a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en la que nadie confía, porque tiene una mayoría de miembro gobernista. Petrista. Pero ¿qué pasa? Que esos personajes tampoco se pueden hacer los locos, porque pueden prevaricar, los podemos denunciar y los investiga la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el Consejo Electoral, o como sea que se llame allá, la registraduría? No, es Consejo Nacional Electoral, aparte de la registraduría. ¿Ese ya tiene un fallo o dictamen definitivo respecto a que eso se hizo? No lo tiene, pero las pruebas son completamente documentadas. ¿Y es inevitable que lo haga? ¿Que se pronuncie? Debe ser inevitable, tiene fecha límite, y yo creo que ningún magistrado, por más que sea de izquierda, va a someterse a que lo sancionen o le pongan una denuncia por prevaricato. ¿Sabe cuál es en su país, y aquí en el mío lo fue antes, el nuestro, y lo sigue siendo todavía? Ahorita el problema es menor porque el presidente Noboa ha tomado la línea que todos esperamos que tome, es la dispersión de la oposición. Hay la posibilidad de que todos ustedes coincidan, estos precandidatos presidenciales, de una causa, y que eventualmente, si usted sigue copando o encabezando el favoritismo, coincidan en que sea usted quien lleve la bandera. Lo que pasa es que hay partidos tradicionales, de donde vienen muchos de nuestros miembros de los partidos hoy, que han sido más expuestos y más proclives a la mermelada, a recibir dádivas del gobierno. Por eso esa gran sorpresa, incluso en las bases conservadoras, que su partido fuera partido de gobierno, con la izquierda y la extrema izquierda. Eso era imposible, pero así se sabe que comenzó este periodo, fue increíble. Porque es la necesidad de recibir dinero, porque la concentración de recursos en el presupuesto de la nación hace imposible para las regiones desarrollarse, que eso es una defecio, eso tiene que modificarse. Entonces todos terminan esclavos, pero vos te vas a recibir dádivas del gobierno y vas perdiendo toda tu votación
propia te quedará la votación de maquinaria, pero la propia te abandona. ¿Y usted no está dispuesta a transar con tal de llegar? A ver, aquí a ceder con tal de llegar. No, pero es que los mismos partidos están fragmentados. O sea, yo aspiro que el Partido Conservador me apoye. Mi marido es de origen conservador, mi mamá es de origen conservadora. El Partido Conservador tiene fragmentación interna, pero en su mayoría yo aspiraría a que me apoyaran. El Partido Liberal, por ejemplo, Uribe viene del Partido Liberal. Sí. Yo tengo muchos amigos en el Partido Liberal que me apoyarían, otros no lo sé, y otros son más afines al gobierno. Y ese no es el punto. Ante la gravedad del diagnóstico que usted hace de lo que se viene, ¿no se van a unir? ¿Es ahora o el desastre para Colombia? ¿Es retroceder? ¿Es caer en manos del populismo más que del petrismo y del chavismo? Como está ahora Nicaragua, como está Bolivia, como quiso estar Chile, que aparentemente dar la vuelta. Sí, además, tras la sabiduría o la madurez de Boric, no sé cómo llamarla, pero no se está portando como lo que se esperaba que fuera. ¿Colombia no se va a dar cuenta de eso? Sí. La conciencia hoy es superior porque... ¿Usted cree en eso? Yo creo, ¿por qué? Porque Colombia no es socialista, no es, su naturaleza no es esa, no nos gusta. Tenemos los venezolanos en cada semáforo mucho antes que muchos otros países. Entonces, yo creo que hoy hay más afinidad en un gran acuerdo de oposición, y lo que yo aspiro es que ese gran acuerdo pueda liderarlo yo, con todo lo que ello significa. Porque el problema de la centroderecha y la derecha es que entre ellos se rotulan, como pasa con el PP y Vox, y están cometiendo un grave error. Su problema principal es otro. Su problema principal es la supervivencia. Su problema principal es que seguimos usted es peleando, mujer. Colombia es machista. Pero ya no. Ya ves que tengo una gran cantidad. ¿Están listas para una presidenta mujer? Estamos listos para una presidenta mujer. Aquí el problema es de señalamiento, porque la derecha termina copiando el discurso falaz de la izquierda. Entonces a la derecha nos dicen fascistas, lo que es un error histórico. El fascismo es socialismo, colectivismo. Sin duda. A la derecha nos dicen radicales. Yo no tengo nada de radical distinto a que quiero que la gente salga adelante por su cuenta. El Estado tiene que propiciar. ¿Usted es progresista? Es que el progresismo es una palabra ahora la han asociado con la izquierda. La izquierda la destrozó. ¿Usted es socialdemócrata? No. ¿Usted es liberal? Yo soy una persona que cree en la moral. Si querés construir sociedad, eso no significa que sea ni godarria retardataria, ni inquisición, nada de eso. ¿Es conservadora? Soy conservadora, creo en las libertades económicas, creo en la libertad de pensamiento, creo que el individuo puede forjar su bienestar y construir sociedad y no un Estado. ¿Economía social de mercado, entonces? Yo creo en la libertad de mercado. ¿No es de la línea que está surgiendo ahora en la Argentina como anarcocapitalista tampoco? Soy similar a las ideas de Milei, pero entiendo que en nuestros países tiene que haber un Estado que también regule los excesos del privado. ¿Cómo va a ser para que no acaben con su vida antes de que llegue al poder? Pues ese es un riesgo. ¿Qué dice su familia respecto a que lo vaya a correr? Que hay que tomar precauciones. ¿Pero no la desalientan de la carrera? No. ¿Vale la pena? Yo pienso que la vida es muy corta y uno tiene que dejar alguna huella si se lo permite el destino. Si uno logra cambiar para bien el mandato de un país, que sí se puede construir riqueza, porque ese ha sido el reto de esas derechas fracasadas y ladronas, igual que la izquierda. Peor la izquierda, pero la derecha también tiene cierta responsabilidad. Qué bueno que sea crítica de ambos, qué bueno. Pero por Dios, es que el oligopolio es funesto. Por Dios, y nosotros además venimos de una cultura que es muy bella, que es hispánica, llena de defectos también. Ya ven ustedes porque el encanto de gran parte de los colombianos hasta hoy, con María Fernanda Cabal. Cuando volvamos exploraremos más de su pensamiento y de la coyuntura actual de su país. Lo que pase en Colombia no solo repercute en el Ecuador, para bien o para mal, sino que marca gran parte de nuestro destino. La democracia y libertad en ese país no solo nos interesa, nos conviene. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.
Los ahorradores siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con tu Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Tercera parte de esta entrevista con María Fernanda Cabal, senadora colombiana, candidata a la presidencia de Colombia, en donde quisiera incursionar en lo que he afirmado que sucede allá y repercute acá. Lo que ocurra en nuestro vecino del norte tiene no solo interés, sino incidencia acá. Y a juicio suyo, de lo que conversábamos en la pausa comercial, en gran medida se entiende y explica lo que pasa en el Ecuador por lo que proviene de Colombia. ¿En qué sentido? Claro, cuando usted analiza el paro nacional de Colombia, que además es un método, modelo, también financiado por los narcos y promovido desde afuera por Rusia, por Irán, porque se probó que del Banco Ruso venía dinero, como se probó que del ELN y las FARC, como se probó que de las FARC se movían células de ellos a Chile. Primero vino Chile, que lo llaman estallido social porque la izquierda es perfecta para romantizar la violencia. Después vino Perú y después vino Colombia. Colombia con una fuerza destructiva alimentada por el narcotráfico. Duró semanas. 3 meses quemando los centros de atención inmediata con los policías adentro. 3 meses dañando todo el comercio, una capacidad de destrucción, bloqueando barrios enteros. Parecía la guerra que uno de joven veía del Líbano. Barrios completamente cerrados y la fuerza pública desaparecida. ¿Qué permitió que no echaran al presidente, a pesar de eso? Yo pienso que su gran debilidad fue no sacar a las calles a la fuerza pública, por no someterse a un juicio por cuenta de todas estas ONGs que defienden los izquierdos humanos, que son especialistas también en torcer la realidad. No se cayó porque lo rodearon todos los partidos, pero fue demasiado frágil. Y a raíz de eso, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha venido acá? Ese mapa de Colombia, para que ustedes lo observen, donde fue más duro el paro que llama a la izquierda estallido social, y que yo en un debate que le hacen al ministro de Defensa Diego Molano, que fue un debate histórico, que quedó dentro de los anales de la memoria, de tener valor civil y capacidad de entender la realidad en Colombia, les dije, esto es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Y la izquierda había llevado un poco de fotos de muchachitos, los mismos que habían instrumentalizado para enfrentarse a la policía, para después, cuando se quedaban sin un ojo, igual a Piñera, que salían todos sin un ojo, dijeran es que es la policía la salvaje, la policía la asesina, y así fueron destruyendo la moral de la fuerza pública. Aquí en Quito repitieron la historia. Esos muchachitos, esas fotos, no es que a ellos les importe, a ellos no les importa que maten los hijos de los demás, porque no llevan los hijos de ellos allá. Ellos necesitan trofeos de guerra para destruir la moral de la fuerza pública, eso está inventado. Cuando yo digo que es una toma guerrillera, aparece la incautación del computador de alias Uriel del ELN. Entrenaron a estos muchachos en milicia urbana. Lo denunció Ervin Hoyos, que él fue muy famoso haciendo las investigaciones contra el reclutamiento de niños en las FARC. Vamos al suroccidente, Cali, mi ciudad, Valle del Cauca. Abajo está Cauca y Nariño, que es más cerca de ustedes, pero el epicentro fue el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque el mapa está estudiado. Ahí sale toda la ruta de comercio a Buenaventura, al Pacífico. Cerrar era infartar a Colombia, bloquear. No había forma de transitar a Buenaventura. Te apedreaban, mejor dicho, cualquier transportador que se atreviera, así fuera acompañado de fuerza pública, lo asesinaba. Pero les falló. No tiraron abajo el gobierno. 3 meses intensos hasta que la misma policía y la inteligencia empezaron a identificar personajes. Dieron de baja a Uriel, alias Majin Buu, se va a aterrar usted, beneficiario de la JEP, la famosa JEP, el Tribunal
de las FARC. 31 años condenado, 14 explosivista, liberado por la JEP y lo libera y no saben dónde está. Ese personaje indígena NASA mandaba dinero para los bloqueos de Cali. Resistió la democracia colombiana. Resistió, pero ustedes hoy, permítame decirle que este es mi análisis, Ecuador hoy es víctima de toda la afluencia del suroccidente colombiano, el narcotráfico, las pandillas, el tráfico de personas, el tráfico de armas. Con mucha más facilidad lo hacían por aquí porque yo entiendo que Correa acabó con la policía y la fuerza pública de ustedes, el ejército, no tiene el nivel de profesionalismo del nuestro. Hasta que llegó un presidente a poner orden, se estalló por todo lado. Eso es lógico. Ustedes han sido hoy víctimas de toda la tragedia, la violencia de Colombia, sumada al Tren de Aragua, que son estos venezolanos criminales de alto nivel, como los maras, sumado al cartel de Sinaloa. Ahí tienen ustedes una clara disección de lo que pasó en estos últimos años de Colombia y la repercusión que tiene en el Ecuador. Cuando volvamos, la pregunta que seguramente ustedes y yo nos hacemos: ¿cómo lo paramos? Más allá de lo que ha propuesto y diagnosticado, ¿cómo lo paramos? ¿Cuál es la receta? ¿La hay? ¿Cuál es la fórmula? ¿Pasa esto por la unidad que yo le insinuaba debe darse? ¿Cómo lo paramos? La respuesta da para otro programa de 1 hora, pero nos quedan solo minutos. Con eso volvemos enseguida. Lo que pasa en Colombia no solo repercute en el Ecuador, para bien o para mal, sino que marca parte de nuestro destino. La democracia y libertad en ese país no solo nos interesa, nos conviene. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. En el trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador. Siempre ganan, ahorradores siempre ganan. Con Banco Bolivariano, 30.000 de premios te vas a llevar. Tus utilidades debes ahorrar, ahorrando siempre ganarás. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. A las 22 horas. Deberíamos hacer una auditoría internacional de la deuda del IES, porque el señor Lazo reconoció 8.500 y los trabajadores, a la cual pertenecemos a una comisión, hablamos ya de más de 24.000 millones de dólares. De lunes a viernes y domingos. El rol protagónico del señor Pavel Muñoz, de que también está ofreciendo obra. Él lo puede ofrecer, sí, pero no obra conjuntamente con la candidata a la presidencia, donde está induciendo al voto. Entrevistas que hacen historia. Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo tenía que enviar una consulta a Procuraduría General del Estado. Y resulta que es Nicole Bonifaz a la que se le ocurre preguntarle a la Procuraduría, ¿puedo? Y la Procuraduría dijo, sí, sí puede, claro que puede. ¿Qué pasó antes? Y preguntas que abren caminos. ¿Por qué tienen que pagar otros inocentes las consecuencias de su descuido, de su mala interpretación, de su lectura equivocada de la inteligencia? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU.
Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Vera a su manera, crítico e independiente. Cada palabra de lo dicho por la senadora María Fernanda Cabal, invitada de excepción de Cofradía de la Perla, candidata a la presidencia de Colombia, expositora central en una reunión de la UES, debe ser repetida y archivada en su memoria, porque no tiene sentido que si Colombia ha pasado todo lo que pasó y está a punto de caer en un torbellino peor, aquí no aprendamos la lección y creamos que estamos vacunados simplemente porque los vacunadores por ahora se han replegado, no se han terminado. Por eso le hacía yo una pregunta muy compleja. Allá y acá, ¿cómo evitarlo? ¿Cuál es la clave para que Colombia no se vaya al precipicio que usted les ha anticipado? El presidente Uribe recibió Colombia con 160.000 hectáreas de coca y la redujo a 40.000. Hubo control territorial por parte de la fuerza pública. Siguió habiendo problemas que son normales, pero ese ya estaba controlado. Cuando llega Santos en el acuerdo de paz, lo primero que hace es dejar que la coca creciera como si fueran flores. Va a decir, no erradicamos, mentira. Hoy estamos en más de 300.000 hectáreas de coca. Y el peligro para Colombia es un gobernante como Gustavo Petro. Igual le prometió a los campesinos cocaleros seguramente incentivarlos para que sembraran más, hoy se están muriendo de hambre, no tienen a quién vendérsela. Sin embargo, los grupos ilegales siguen con el microtráfico, que es una tragedia. Y aquí, ¿cómo aprender la lección colombiana? Ustedes tienen una ventaja sobre nosotros en este momento, que llegó un presidente con autoridad. A este presidente hay que ayudarle desde el sector privado y los medios de comunicación, porque si no lo destruyen las ONGs de izquierda y estas comisiones interamericanas expertas también en apoyar a bandidos disfrazados de héroes. Entonces, importantísimo rodearlo, importantísimo todo el restablecimiento y el motor de la economía, porque una cosa es el empleo real y otra cosa es el clientelismo y la burocracia. Hay que invertir en Ecuador, hay que apoyar la fuerza pública, que no se le olvide al empresariado, que hay que defender ese soldado y ese policía, que seguramente algunos van a terminar enredados en procesos judiciales que no faltan, que estén ahí soportándolos a ellos judicialmente con abogados y a sus familias. Ustedes tienen que fortalecer la fuerza pública, devolver el honor, la gente los quiere, la gente los ha apoyado solidariamente. Recluten más, les toca abrir el reclutamiento, pero con incentivos, que sea un gusto ser policía o ser militar en Ecuador. Mil gracias por su tiempo, por su presencia, por su visión, por su coraje, por sus ideas. Es imperdonable que en el Ecuador ese mensaje oportuno no lo valoremos, no lo sopesemos y sobre todo no lo apliquemos. Qué bueno que lo dice una visitante de ese calibre y de ese peso. Y ojalá Colombia tenga también la sabiduría de haber aprendido la lección a tiempo y fijarse en el destino que le puede dar esta mujer si le eligen su presidenta. En Venezuela tienen otra gran opción con María Corina Machado, con muchas más dificultades. Si algo es rescatable todavía en Colombia, inclusive el propio panorama que la senadora María Fernanda Cabal acaba de pintar, es que la institucionalidad, como le llaman, los mecanismos democráticos, aunque sea de ficción a veces, todavía funcionan y operan a fondo cuando se da una condición que es la única que me preocupa y yo no veo todavía en el panorama político colombiano: unidad, madurez. Hay vedetismo, egocentrismo, protagonismo, algunos con todo el derecho porque se creen mejor que ella, y otros con ninguno porque si no es en ese panorama nunca serán lo que aspiran ser para su país. Ojalá entiendan a tiempo y ojalá se fijen en el colapso en el que cayeron otros países y del cual Colombia no está exento, a pesar de que ha sobrellevado todo creciendo económicamente y manteniendo su democracia. Si es que esta vez se equivocan. Al parecer lo mejor sería que Petro termine su periodo y Colombia aprenda lección sufriendo más para nunca repetir lo mismo. Queda a juicio de ellos ver si en verdad es ese camino. Gracias por su tiempo, la verdad. Gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un honor. Y para ustedes espero que también
haya sido un sendero, un camino. Hasta la próxima semana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Yo soy de un pueblo donde sale el sol con poncho. El trabajo que nosotros representamos aquí es como guía turístico hacia la parroquia de Ingapirca. Claro por Achupayas, claro por Ecuador.